El sol se derramaba sobre las aguas cristalinas del mar de Cortés, mientras Valentina Iturriaga Montemayor contemplaba su reflejo en el espejo del pequeño apartamento que ahora llamaba hogar. Sus ojos ambarinos, heredados de su abuela paterna, reflejaban una dignidad que ni siquiera los últimos 6 meses habían logrado quebrantar. Con dedos ágiles, recogió su abundante cabello negro en un moño austero, demasiado formal para su nuevo empleo, pero era un pequeño acto de rebeldía contra las circunstancias que la habían llevado hasta allí. San José del Cabo, con sus calles de adoquín y su arquitectura colonial, parecía un mundo alejado de los salones diplomáticos de Ciudad de México, París y El Cairo, donde había pasado los últimos años de su vida. A sus 28 años, Valentina había construido una carrera brillante como asesora diplomática, especializada en relaciones con Medio Oriente, donde su dominio del árabe clásico, francés, inglés e italiano la había convertido en una joya rara dentro del servicio exterior mexicano. «Señorita Valentina, ¿está lista para su primer día?». La voz de doña Soledad, su casera, interrumpió sus pensamientos. La anciana le había alquilado la pequeña habitación a un precio razonable, quizás conmovida por la dignidad con la que Valentina le había explicado su situación, sin entrar en detalles escandalosos. «Sí, doña Sole, estoy lista», respondió, ajustando el uniforme blanco de mesera que había planchado meticulosamente la noche anterior. Mientras caminaba por el malecón hacia el Mirador del Pacífico, el restaurante donde comenzaría a trabajar, Valentina recordaba las palabras de su padre, Francisco Iturriaga Velázquez, quien hasta hace poco había sido uno de los embajadores más respetados de México. «La verdadera diplomacia, mi pequeña, no está en los grandes discursos, sino en la capacidad de escuchar y observar sin ser notado». Ironías de la vida, ahora tendría que aplicar esa lección literalmente. Como mesera, se convertiría en ese tipo de persona que nadie mira realmente a los ojos, casi invisible para los comensales, pero con acceso privilegiado a conversaciones y secretos. La idea casi le arrancó una sonrisa. El Mirador del Pacífico se alzaba majestuoso sobre un acantilado, con una vista panorámica al océano que justificaba su nombre. Sin embargo, al acercarse, Valentina notó los pequeños detalles que delataban su decadencia. La pintura desconchada en algunas esquinas, las macetas con plantas que necesitaban más cuidado y un letrero luminoso con 2 letras que ya no funcionaban correctamente. «Llegas temprano, eso me gusta», la saludó Héctor Galván, el gerente, un hombre de unos 50 años con bigote poblado y mirada severa. «Xiomara te explicará todo. Recuerda, aquí atendemos a turistas y empresarios importantes. Discreción, eficiencia y siempre una sonrisa, aunque el cliente se comporte como un patán, ¿entendido?». «Perfectamente, señor Galván». La cocina era un territorio intimidante gobernado por Xiomara Castellanos, la chef principal. Alta y delgada, con un rostro anguloso y cejas pobladas, tenía la expresión de quien ha luchado demasiado para llegar a donde está. «Otra niña bonita que cree que ser mesera es fácil», murmuró Xiomara cuando la vio entrar. «¿Tienes experiencia en restaurantes?». «No, pero aprendo rápido», respondió Valentina, manteniendo la mirada firme. «Eso dicen todas». Xiomara entrecerró los ojos estudiándola. «El CV que enviaste dice que trabajabas en relaciones públicas internacionales. Muy vago. ¿Qué hacías realmente?». La pregunta directa tomó por sorpresa a Valentina. Había sido cuidadosa al crear un currículum que no mencionara su pasado diplomático, pero tampoco incluyera mentiras flagrantes. «Trabajaba facilitando comunicación entre empresas mexicanas y extranjeras», respondió técnicamente sin mentir. «Organización de eventos, traducción, ese tipo de cosas». «¿Y hablas idiomas?». «Inglés fluido, algo de francés», respondió, ocultando deliberadamente sus otras habilidades lingüísticas. Xiomara pareció medianamente satisfecha con la respuesta. Le entregó un delantal inmaculadamente blanco y comenzó a explicarle la dinámica del restaurante. El Mirador del Pacífico había sido, hace apenas un par de años, uno de los restaurantes más exclusivos de San José del Cabo. Su especialidad era la fusión de cocina tradicional mexicana con influencias mediterráneas, destacando los mariscos frescos locales.
Su ubicación privilegiada y la calidad de su cocina lo habían convertido en el lugar favorito para cenas de negocios y celebraciones especiales. Sin embargo, la pandemia y la posterior crisis económica habían afectado duramente al sector turístico. Aunque San José del Cabo comenzaba a recuperarse, el Mirador no había logrado reconectar con su antigua clientela. Nuevos restaurantes más modernos y con marketing agresivo en redes sociales le habían robado protagonismo. El resto del personal fue presentándose a medida que avanzaba la mañana. Mateo Rendón, el bartender, un joven de sonrisa fácil y manos prodigiosamente ágiles. Elena Suárez, mesera veterana con ojos cansados pero trato impecable. Rodrigo Méndez, el sommelier, un hombre culto y callado que parecía fuera de lugar en el restaurante en decadencia. Y finalmente, Carlos Huerta, el joven ayudante de cocina que miraba a Xiomara con una mezcla de temor y admiración absoluta. «Tienes suerte de que sea temporada baja», le comentó Elena mientras le mostraba cómo doblar las servilletas de tela. «En temporada alta, esto se vuelve una locura, aunque últimamente ni en las mejores fechas llenamos el local». A medida que transcurría su primer día, Valentina observaba todo con atención. Además de los problemas evidentes de mantenimiento, notó otros detalles preocupantes. La carta estaba desactualizada y mencionaba ingredientes que, según los susurros en la cocina, ya no podían permitirse. El sistema de reservas era anticuado, y existía una evidente tensión entre Héctor y Xiomara sobre la dirección del restaurante. Durante su descanso, se sentó en la terraza trasera, desde donde podía contemplar el océano. El contraste entre la belleza natural del lugar y la palpable ansiedad dentro del restaurante era desgarrador. Por un momento, se permitió recordar su vida anterior, las recepciones diplomáticas, las negociaciones delicadas, su apartamento elegante en la colonia Polanco de Ciudad de México. Todo se había esfumado cuando su padre fue acusado falsamente de irregularidades en contratos internacionales. Aunque eventualmente su inocencia fue probada, el daño estaba hecho. La familia Iturriaga había perdido todo: bienes, ahorros y, lo más doloroso, su reputación. Su madre, Carmela Montemayor, una reconocida traductora literaria, ahora trabajaba corrigiendo textos académicos para subsistir. Y ella, la prometedora diplomática que había negociado contratos millonarios, se encontraba doblando servilletas en un restaurante al borde de la quiebra. ¿Siempre miras el océano como si te estuviera contando secretos? La voz grave la sobresaltó. Se giró para encontrarse con Rodrigo, el sommelier, que sostenía 2 copas de vino blanco. «Perdón por asustarte. Pensé que podrías apreciar un buen vino después de tu primer día», le ofreció una copa. «Es un Sauvignon Blanc de Valle de Guadalupe, cosecha propia de mi familia». Valentina aceptó la copa con una sonrisa cautelosa. El vino era excelente, con notas cítricas y minerales que complementaban perfectamente la brisa marina. «Es extraordinario», comentó sinceramente. «Como tú», respondió Rodrigo con naturalidad, sin coqueteo, simplemente constatando un hecho. «No sé quién eres realmente, Valentina Iturriaga, pero definitivamente no eres solo una mesera buscando trabajo». El pánico momentáneo debió reflejarse en su rostro porque Rodrigo añadió rápidamente: «Tranquila, todos tenemos secretos aquí. Este restaurante parece atraer a personas que están huyendo de algo o reconstruyéndose. No preguntaré el tuyo si tú no preguntas el mío». Con esas palabras, brindaron en silencio, contemplando el atardecer que comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El servicio de la noche transcurrió sin incidentes mayores. Apenas 11 mesas ocupadas en un espacio diseñado para 40. Valentina cometió algunos errores propios de la inexperiencia, pero su capacidad para memorizar pedidos y su trato elegante compensaban sus fallos técnicos. Al finalizar la jornada, mientras se cambiaba el uniforme, escuchó una conversación entre Héctor y un hombre que no había visto antes. «No podemos seguir así, Héctor», decía la voz desconocida. «El banco no dará más prórrogas. O aumentan los ingresos en los próximos 3 meses, o tendremos que vender el local». «Lo sé, Santiago, lo sé», la voz de Héctor sonaba derrotada.
Pero el turismo apenas se está recuperando y la competencia es feroz. Necesitas algo diferente, algo que distinga a El Mirador del resto, o al menos una estrategia para reducir gastos sin sacrificar más la calidad. Valentina permaneció inmóvil, procesando la información. La situación del restaurante era peor de lo que había imaginado. Y sin embargo, mientras regresaba caminando a su modesto alojamiento bajo el cielo estrellado de San José del Cabo, una extraña sensación comenzó a formarse en su interior. Por primera vez en meses, sentía que tenía un propósito. No era el gran escenario internacional al que estaba acostumbrada, pero quizás este pequeño restaurante en problemas podría beneficiarse de sus habilidades. Después de todo, ¿qué era la diplomacia sino el arte de encontrar soluciones donde otros solo veían problemas imposibles? Con esa idea dándole vueltas en la cabeza, Valentina decidió que, al menos por ahora, su misión sería ayudar a salvar El Mirador del Pacífico, sin revelar su pasado, sin exponerse, pero utilizando cada habilidad que había adquirido en su vida anterior. Lo que no podía imaginar es que este modesto restaurante no solo necesitaría sus talentos diplomáticos, sino que también se convertiría en el escenario de la batalla por su propia redención y la de su familia. A 2 semanas de haber comenzado a trabajar en El Mirador del Pacífico, Valentina había logrado comprender la compleja dinámica del restaurante. Como buena diplomática entrenada para descifrar las sutilezas de relaciones internacionales, había identificado rápidamente las alianzas y tensiones entre el personal, así como los problemas estructurales que amenazaban la supervivencia del negocio. Una mañana, llegó más temprano de lo habitual. Le gustaba ese momento en que el restaurante estaba vacío, con los primeros rayos del sol filtrándose por los grandes ventanales y el sonido de las olas como única banda sonora. Aprovechó para revisar meticulosamente la carta, haciendo anotaciones en una libreta que siempre llevaba consigo. Haciendo la tarea Valentina, la voz de Xiomara la sorprendió. La chef llegaba siempre antes que todos para seleccionar personalmente los ingredientes frescos del día. Solo trataba de memorizar mejor los platillos, respondió, cerrando discretamente la libreta, donde había anotado inconsistencias en los precios y platos que resultaban poco rentables según los comentarios que había escuchado en la cocina. Xiomara la estudió con esa mirada penetrante que parecía atravesarla. «Llevas aquí 2 semanas y ya tienes mejor memoria para los pedidos que Elena, que lleva 5 años», comentó. «¿Segura que nunca trabajaste en restaurantes?» «Tengo buena memoria, eso es todo», se encogió de hombros Valentina. «Mi madre decía que era como un elefante. Nunca olvido nada. Los elefantes también son leales hasta la médula», añadió Xiomara con una media sonrisa. «Ven, ayúdame con el inventario. Si vas a estar husmeando, al menos que sea útil». Ese pequeño momento marcó un cambio en su relación. Mientras recorrían la despensa, Valentina observó problemas de organización y almacenamiento que generaban desperdicio. Con delicadeza, casi como quien no quiere la cosa, comenzó a sugerir pequeños cambios. «En la empresa donde trabajaba antes, implementamos un sistema de rotación por colores que reducía el desperdicio», comentó casualmente. Xiomara, pragmática ante todo, decidió escucharla. Para el mediodía, habían reorganizado completamente la despensa con un sistema que permitiría identificar rápidamente qué ingredientes debían usarse primero. «No está mal para una relacionista pública», admitió Xiomara, claramente impresionada pero sin querer demostrarlo demasiado. «¿Qué otras ideas guardas en esa cabecita?» Durante las siguientes semanas, Valentina continuó observando y haciendo pequeñas sugerencias, siempre con humildad y sin sobrepasar su posición como mesera. Recomendó ajustes en la disposición de las mesas para optimizar el espacio y mejorar la experiencia visual de los comensales. Sugirió la creación de un menú especial para el happy hour, que utilizaba ingredientes que de otro modo se desperdiciarían. Incluso reorganizó los turnos del personal para maximizar la eficiencia sin incrementar los costos. Héctor, al principio escéptico, comenzó a implementar algunas de sus ideas al ver los pequeños pero consistentes resultados positivos. Sin embargo, Santiago Rivera,
El contador y copropietario del restaurante se mostraba más resistente. «No me gusta que una recién llegada esté metiendo sus narices en la operación del negocio», le comentó a Héctor una tarde, sin saber que Valentina podía escucharlos desde el almacén contiguo. «¿Qué sabemos realmente de ella?» «Sabe lo que hace, Santiago», respondió Héctor. «Y en nuestra situación no podemos darnos el lujo de rechazar buenas ideas, vengan de donde vengan. Solo digo que es extraño. Nadie con su inteligencia y preparación acepta un trabajo de mesera en un restaurante en problemas, a menos que tenga una agenda oculta». Las palabras de Santiago resonaron en Valentina mientras limpiaba meticulosamente las copas de vino. Tenía razón, por supuesto. Cualquier persona racional sospecharía de alguien como ella. Durante un momento, consideró la posibilidad de reducir su perfil, de convertirse en la mesera promedio que todos esperaban que fuera. Sería más seguro, menos arriesgado, pero entonces llegó la carta. Estaba preparando las mesas para el servicio de la noche cuando Elena se acercó discretamente. «Te llegó esto», le entregó un sobre elegante con el logotipo de un bufete de abogados de la Ciudad de México. «Lo dejaron en recepción específicamente para ti». Con el corazón acelerado, Valentina guardó la carta en su bolsillo, esperando a su descanso para leerla en privado. Cuando finalmente pudo retirarse a la terraza trasera, abrió el sobre con dedos temblorosos. Era de Luis Mendoza, el abogado que había representado a su padre durante el escándalo, un hombre honorable que había trabajado incansablemente, a menudo sin cobrar, convencido de la inocencia del embajador Iturriaga. «Estimada Valentina», comenzaba la carta, «espero que esta misiva te encuentre bien, aunque lamento tener que localizarte en circunstancias tan diferentes a las que solíamos compartir. He respetado tu deseo de alejarte de todo lo relacionado con el caso de tu padre, pero recientes acontecimientos me obligan a romper ese silencio». Luis explicaba que había estado revisando obsesivamente los documentos del caso y había identificado una posible pista sobre quién podría haber orquestado la caída de su padre. Un nombre aparecía varias veces en conexión con los contratos cuestionados: Mauricio Alarcón, actual subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales y antiguo rival de su padre en el servicio diplomático. «No tengo pruebas concluyentes», continuaba la carta, «pero creo que si pudiéramos acceder a ciertos archivos de la embajada en Egipto, donde tu padre sirvió antes del escándalo, podríamos encontrar el eslabón perdido. Desafortunadamente, esos archivos están clasificados y sin la posición adecuada dentro del servicio exterior, es imposible acceder a ellos legalmente». La carta terminaba con una pregunta que hizo que el estómago de Valentina se contrajera. «¿Estarías dispuesta a contactar a alguno de tus antiguos colegas? Sé lo doloroso que sería para ti exponerte nuevamente, pero podría ser nuestra única oportunidad de limpiar definitivamente el nombre de tu padre». Valentina dobló cuidadosamente la carta y la guardó en su bolsillo. La propuesta de Luis era tentadora pero peligrosa. Contactar a sus antiguos colegas significaría revelar su paradero y posiblemente enfrentarse nuevamente al escrutinio público y a la humillación. Todo lo que había construido en San José del Cabo, por modesto que fuera, se desmoronaría. Mientras contemplaba el horizonte, recordó una conversación con su padre años atrás, cuando ella acababa de graduarse con honores de la carrera de Relaciones Internacionales. «La verdadera prueba de carácter, Valentina, no es cómo nos comportamos cuando todo va bien, sino las decisiones que tomamos cuando el mundo se derrumba a nuestro alrededor». Con esas palabras resonando en su mente, Valentina tomó una decisión. Ayudaría a Luis a limpiar el nombre de su padre, pero lo haría a su manera, sin comprometer su nueva vida. Necesitaba un plan, aliados y, sobre todo, acceso a información. Esa misma noche, mientras servía la última mesa, Valentina notó algo inusual en la oficina de Héctor. La puerta, normalmente cerrada con llave, estaba entreabierta. Tras asegurarse de que nadie la observaba, se deslizó silenciosamente al interior. La oficina era un caos organizado de papeles, facturas y documentos administrativos. Con la eficiencia de quien ha manejado información clasificada, comenzó a revisar rápidamente los archivos,
buscando cualquier cosa que pudiera ayudarle a entender mejor la situación financiera del restaurante y quizás encontrar una solución que beneficiara a todos. Entre los papeles, encontró un documento que la dejó helada. Una notificación del banco advirtiendo que si el Mirador del Pacífico no pagaba los atrasos acumulados en las próximas 6 semanas, iniciarían el proceso de embargo. La situación era mucho más grave de lo que Héctor había dejado entrever. También encontró correspondencia entre Santiago y una empresa inmobiliaria interesada en adquirir la propiedad para convertirla en condominios de lujo. Las cartas sugerían que Santiago estaba considerando la oferta, a espaldas de Héctor y del resto del personal. Rápidamente tomó fotografías con su teléfono y regresó a sus labores, justo a tiempo antes de que Héctor regresara a su oficina. Esa noche, en la soledad de su pequeño apartamento, Valentina analizó toda la información. El restaurante estaba al borde del colapso, y si cerraba no solo perdería su empleo, sino también la cobertura perfecta que le permitía mantener un perfil bajo mientras decidía su próximo movimiento. Necesitaba salvar el Mirador, no solo por ella, sino porque genuinamente había comenzado a apreciar a sus compañeros y el lugar mismo. Xiomara con su rudeza que ocultaba un corazón leal, Elena con su dedicación silenciosa, Rodrigo con sus enigmáticos silencios y su extraordinario conocimiento del vino. Incluso el malhumorado de Héctor, quien claramente amaba ese lugar más de lo que estaba dispuesto a admitir. La mañana siguiente, Valentina llegó al restaurante con una determinación renovada. Mientras colocaba los manteles impolutos sobre las mesas, su mente trabajaba a toda velocidad, elaborando estrategias que podrían salvar el Mirador y al mismo tiempo ayudarle a obtener la información necesaria para limpiar el nombre de su padre. «Te ves diferente hoy», comentó Rodrigo, quien organizaba meticulosamente las botellas de vino, «como si hubieras tomado una decisión importante». Valentina sonrió levemente. La perspicacia de Rodrigo siempre la sorprendía. «Quizás», respondió enigmáticamente. «¿Puedo preguntarte algo, Rodrigo? Si supieras que este lugar está a punto de cerrar, ¿qué harías para salvarlo?» Rodrigo dejó lo que estaba haciendo y la miró fijamente. «Héctor finalmente confesó lo mal que estamos». «No exactamente, pero tengo mis fuentes». «Ya veo», Rodrigo asintió lentamente. «Si realmente quieres ayudar, deberías hablar con doña Mercedes. Ella fundó este lugar hace 40 años con su esposo, antes de dejárselo a su hijo Héctor. Tiene contactos en toda la región y conoce a cada pescador, proveedor y empresario local. Si alguien puede ayudar, es ella». «¿Doña Mercedes sigue viva?» Héctor habla de ella como si ya no estuviera. Rodrigo sonrió. A Héctor le gusta mantenerla al margen de los problemas del restaurante para no preocuparla. Vive en una casita en el centro histórico, a 2 cuadras de la iglesia principal. Ve a verla. Menciona mi nombre y dile que el vino que le mandé es de la cosecha 2018, no del 2019. Entenderá. Valentina asintió, intrigada por ese nuevo desarrollo. Esa misma tarde, durante su descanso, se dirigió a la dirección indicada por Rodrigo. Era una casa colonial, pintada de un vibrante color azul añil, con bugambilias desbordándose sobre los muros blancos. Llamó a la puerta, y tras unos momentos, una mujer de unos 70 años, menuda pero con una presencia imponente, le abrió. «¿En qué puedo ayudarte, jovencita?», preguntó doña Mercedes con ojos vivaces que delataban una inteligencia aguda. «Soy Valentina Iturriaga, trabajo en el Mirador del Pacífico», se presentó. «Rodrigo me envía. Dice que el vino que le mandó es de la cosecha 2018, no del 2019. La expresión de doña Mercedes cambió instantáneamente. Una sonrisa conocedora iluminó su rostro mientras abría completamente la puerta. «Así que tú eres la misteriosa mesera que está revolucionando mi restaurante», dijo, invitándola a pasar. «Rodrigo me ha hablado mucho de ti. Dice que tienes el porte de una princesa y la mente de una estratega. Pasa, tenemos mucho de qué hablar». Mientras entraba en aquella casa llena de historia, Valentina sintió que estaba dando un paso crucial en su nuevo camino. Lo que no podía imaginar es que muy pronto, su pasado y su presente
colisionarían de formas que ni siquiera su entrenada mente diplomática podría prever. El interior de la casa de doña Mercedes era como un museo viviente de la historia de San José del Cabo. Fotografías antiguas cubrían las paredes, mostrando el pueblo cuando apenas era un pequeño enclave pesquero, antes de que el turismo lo transformara. En varias de ellas aparecía un joven Héctor, junto a sus padres frente a un recién inaugurado mirador del Pacífico. «Siéntate, por favor». Doña Mercedes le indicó un sillón antiguo, pero impecablemente conservado. «¿Te apetece un té de hierbabuena? Lo preparo con hojas de mi jardín». Valentina asintió, observando cómo la anciana se movía con agilidad sorprendente para su edad. Mientras esperaba, su mirada se posó en una fotografía enmarcada que la dejó sin aliento. En ella aparecía doña Mercedes, mucho más joven, estrechando la mano de un hombre que Valentina reconoció al instante, su padre, Francisco Iturriaga, en sus días como embajador. Cuando doña Mercedes regresó con el té, notó inmediatamente hacia dónde se dirigía la mirada de su invitada. «Veo que has reconocido a alguien», comentó casualmente, colocando la bandeja sobre la mesa de centro. Valentina mantuvo la compostura, como le habían enseñado en su entrenamiento diplomático, pero su corazón latía acelerado. «Es solo que me pareció familiar», respondió con cuidado. «No juguemos a las adivinanzas, Valentina Iturriaga Montemayor». Doña Mercedes sonrió con astucia mientras le ofrecía una taza. «Sé perfectamente quién eres. La hija del embajador Iturriaga, una de las mentes más brillantes del servicio exterior mexicano hasta los desafortunados eventos del año pasado». Valentina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su cuidadosamente construida nueva identidad se desmoronaba en cuestión de segundos. «¿Cómo? Este pueblo puede parecer pequeño y aislado, pero tengo mis conexiones», explicó doña Mercedes. «Además, reconocería esos ojos ambarinos donde fuera. Eres idéntica a tu abuela paterna, Dolores Velázquez. Ella y yo fuimos compañeras en la universidad, mucho antes de que tú nacieras». La revelación dejó a Valentina momentáneamente sin palabras. Todas sus defensas, tan meticulosamente construidas, habían sido atravesadas por esta mujer con una facilidad desconcertante. «No he venido a causar problemas», dijo finalmente. «Solo quiero mantener un perfil bajo mientras reconstruyes tu vida y la de tu familia», completó doña Mercedes. «Lo entiendo perfectamente. Y no te preocupes, tu secreto está a salvo conmigo. Pero ahora que las cartas están sobre la mesa, dime, ¿qué planeas hacer con mi restaurante?» La pregunta directa era exactamente lo que Valentina necesitaba para centrarse nuevamente. «El mirador está en problemas serios», respondió. «Mucho más de lo que Héctor le ha confesado. Si no se toman medidas drásticas en las próximas semanas, el banco embargará la propiedad, y parece que Santiago ya está considerando ofertas de inmobiliarias». Una sombra de preocupación cruzó el rostro de la anciana, pero fue rápidamente reemplazada por una expresión de determinación férrea. «Santiago nunca entendió que el mirador no es solo un negocio, es el legado de mi esposo Rafael, que se enamoró de este acantilado cuando nadie veía potencial en él». La voz de doña Mercedes adquirió un tono de acero. «Construimos ese lugar piedra por piedra, con nuestras propias manos. No permitiré que lo conviertan en otro condominio genérico para turistas que ni siquiera aprecian la belleza de nuestra tierra». Valentina sintió una conexión inmediata con la pasión de aquella mujer. Ella también sabía lo que era luchar por un legado familiar. «Tengo algunas ideas para revitalizar el restaurante», le confesó, «pero necesitaría más autoridad de la que tengo como simple mesera, y Santiago ya sospecha de mí». Doña Mercedes la estudió en silencio durante un largo momento, como si estuviera tomando la medida exacta de su carácter. «¿Sabes por qué ese restaurante se llama El Mirador del Pacífico?», preguntó finalmente. «Asumo que por la vista panorámica al océano». «Eso es lo que todos creen», sonrió doña Mercedes. «Pero la verdad es que mi Rafael solía decir que desde ese punto podíamos ver más allá del horizonte, anticipar las tormentas y las bonanzas. Era su filosofía de vida, mirar más lejos que los demás para estar preparados para cualquier cambio». Hizo una pausa significativa. «Tú tienes esa misma mirada, Valentina. Ves más allá de lo evidente». La anciana se levantó
y se dirigió a un antiguo escritorio de madera. De uno de sus cajones, extrajo una carpeta y se la entregó a Valentina. Estos son los documentos originales de propiedad y las escrituras del restaurante. Como verás, Santiago puede ser socio financiero, pero la propiedad sigue siendo mayoritariamente de la familia Galván, explicó. También encontrarás un poder notarial que le otorgué a Héctor hace años, pero que nunca he revocado. Con esto, puedo intervenir directamente en las decisiones del negocio si lo considero necesario. Valentina revisó los documentos con ojo experto, fruto de años estudiando tratados internacionales y acuerdos comerciales complejos. Con esto podríamos bloquear cualquier intento de venta, confirmó. Exactamente, asintió doña Mercedes. Ahora cuéntame esas ideas tuyas para salvar mi restaurante. Durante las 2 horas siguientes, ambas mujeres discutieron estrategias, posibilidades y planes de acción. Valentina explicó su visión para modernizar el Mirador sin perder su esencia tradicional. Habló de actualizar el menú aprovechando los talentos culinarios de Xiomara, crear experiencias gastronómicas temáticas, establecer alianzas con hoteles boutique y tour operadores especializados en turismo de lujo, e implementar una presencia digital efectiva. Cuando finalmente se despidieron, ya había oscurecido. Necesito pensar en cómo introducir estos cambios sin revelar tu verdadera identidad, reflexionó doña Mercedes en la puerta. Dame un par de días. Mientras tanto, sigue observando y recolectando información. Y Valentina, añadió tomándola delicadamente del brazo, tu padre es un hombre honorable. Siempre creí en su inocencia. Con el corazón lleno de una esperanza renovada, Valentina regresó a su modesto apartamento. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía aliados en su lucha. Lo que no esperaba era encontrarse al día siguiente con un fantasma de su vida pasada. El servicio del mediodía estaba en su apogeo cuando Valentina lo vio entrar. Adrián Mondragón, su ex colega del servicio exterior, y en otro tiempo, uno de sus amigos más cercanos. Alto, con el porte elegante que caracterizaba a los diplomáticos de carrera y esa sonrisa carismática que abría puertas en las negociaciones más difíciles. El impacto de verlo fue tal que casi dejó caer la bandeja con bebidas que llevaba. Se giró rápidamente, dando la espalda a la entrada mientras intentaba controlar su respiración. ¿Qué hacía Adrián en San José del Cabo? ¿Habría venido a buscarla? ¿Sabía que estaba allí? ¿Estás bien?, le preguntó Elena, notando su palidez repentina. Sí, solo un mareo momentáneo, respondió Valentina, recuperando la compostura. ¿Podrías atender la mesa 6 por mí? Necesito un minuto. Se retiró a la cocina, donde se apoyó contra la pared, intentando ordenar sus pensamientos. La presencia de Adrián no podía ser coincidencia. Él había sido uno de los pocos que intentaron contactarla después del escándalo de su padre, pero ella había cortado toda comunicación, demasiado herida por la forma en que muchos de sus supuestos amigos les habían dado la espalda. «Te ves como si hubieras visto un fantasma», comentó Xiomara, que preparaba meticulosamente un filete de pescado. «Algo así», murmuró Valentina. Durante los siguientes minutos, Valentina se debatió entre huir por la puerta trasera o enfrentar la situación. La diplomática entrenada en ella finalmente prevaleció. Era mejor evaluar la amenaza directamente que vivir con la incertidumbre. Con determinación, ajustó su uniforme y regresó al salón. Para su sorpresa, Adrián ya no estaba solo. Lo acompañaba una mujer elegante, de cabello castaño recogido en un moño sofisticado y joyas discretas, pero evidentemente costosas. Estaban sentados en la terraza, conversando animadamente. Valentina decidió ser ella quien los atendiera. Con el corazón martilleando en su pecho, pero el rostro impasible, se acercó a la mesa. «Buenos días. Bienvenidos a El Mirador del Pacífico», saludó con profesionalidad, evitando el contacto visual directo con Adrián. «¿Puedo ofrecerles algo de beber?» Vio cómo Adrián se tensaba al reconocer su voz, pero él también era un diplomático experimentado. Su sorpresa apenas duró un segundo, antes de que su rostro adoptara una expresión de neutralidad perfecta. «Un gin tonic con pepino y enebro, por favor», pidió él, sin dejar traslucir que la conocía. «Para mí, un mojito de fresa», solicitó la mujer,
quien obviamente no la había reconocido. «Enseguida», respondió Valentina, retirándose con la misma profesionalidad con la que había llegado. Mientras preparaba las bebidas en la barra, podía sentir la mirada de Adrián sobre ella. Su mente analizaba posibles escenarios y respuestas. Si Adrián decidía exponerla, todo su cuidadoso anonimato se vendría abajo, pero algo en su reacción contenida le daba esperanzas de que respetaría su deseo de permanecer incógnita. Al regresar con las bebidas encontró a la mujer ausente, probablemente en el tocador. «No esperaba encontrarte aquí, Valentina», dijo Adrián en voz baja apenas dejó las bebidas sobre la mesa. «Y yo no esperaba verte nunca más», respondió ella con franqueza. «No todos te abandonamos». Su voz contenía un dejo de dolor. «Algunos intentamos contactarte por meses». «¿Cómo me encontraste?», preguntó directamente ignorando su comentario. «No te estaba buscando», aclaró él. «Estoy aquí por la cumbre de inversión turística sostenible». «Pura coincidencia, te lo juro». Valentina asintió levemente, procesando la información. La cumbre era un evento importante que reunía a inversionistas internacionales interesados en proyectos turísticos ecológicamente responsables en México. Tenía sentido que el Ministerio de Relaciones Exteriores enviara a alguien como Adrián. «¿Quién es tu acompañante?», preguntó manteniendo un tono casual mientras acomodaba los cubiertos innecesariamente. Una sombra cruzó el rostro de Adrián. «Claudia Vega. Es la nueva directora de Promoción Económica Internacional». El nombre cayó como un balde de agua fría sobre Valentina. Claudia Vega había sido la principal crítica de su padre durante el escándalo, y muchos rumores sugerían que ella misma había filtrado información falsa a la prensa para desacreditarlo. «¿Estás saliendo con ella?». La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. «Es complicado», respondió él visiblemente incómodo. «Las cosas han cambiado mucho en el ministerio desde que te fuiste». «Me imagino que sí», dijo Valentina con frialdad, «especialmente para aquellos dispuestos a bailar con quien esté en el poder». La expresión dolida de Adrián le produjo una punzada de culpabilidad, pero años de rabia contenida no se disipaban fácilmente. «No es lo que piensas», murmuró él. «Estoy en una posición donde puedo acceder a información que podría ayudar a tu padre». Antes de que pudiera elaborar, Claudia regresaba a la mesa. Valentina adoptó nuevamente su papel de mesera, tomando sus órdenes para el almuerzo con eficiencia profesional. Durante el resto del servicio, mantuvo las interacciones al mínimo necesario, pero no podía evitar notar cómo Adrián la miraba cuando creía que nadie lo observaba. Cuando finalmente se marcharon, Adrián dejó discretamente una tarjeta de presentación bajo su copa, con un número de teléfono personal escrito a mano en el reverso. Valentina guardó la tarjeta en su bolsillo, sin estar segura de si alguna vez la utilizaría. La aparición de Adrián complicaba todo. Por un lado, podría ser el contacto que Luis Mendoza le había sugerido buscar para acceder a documentos clasificados. Por otro, su relación con Claudia Vega lo convertía en un aliado potencialmente peligroso. Esa noche, mientras cerraban el restaurante, Rodrigo se acercó a ella. «El hombre que vino hoy te conocía». No era una pregunta, sino una afirmación. «Tan obvio fue», respondió ella suspirando. «Solo para alguien que observa con atención», la tranquilizó Rodrigo. «¿Representa un problema?». Valentina consideró la pregunta cuidadosamente. «No lo sé todavía. Podría ser un aliado, o podría complicar todo». Rodrigo asintió comprensivamente. «A veces las complicaciones son oportunidades disfrazadas», comentó. «Por cierto, doña Mercedes llamó. Quiere verte mañana temprano en su casa. Dice que tiene una solución para nuestro pequeño problema». «¿Nuestro? Somos un equipo, ¿no?», sonrió enigmáticamente Rodrigo. «Todos queremos salvar el mirador, cada uno por sus propias razones». Mientras caminaba hacia su apartamento bajo el cielo estrellado de San José del Cabo, Valentina sentía que las piezas de un complejo rompecabezas comenzaban a alinearse. Doña Mercedes, Rodrigo y ahora Adrián. 3 aliados inesperados en su misión de salvar tanto el restaurante como el legado de su familia. Lo que no podía prever era que en pocos días, el Mirador del Pacífico se convertiría en el escenario de un encuentro que cambiaría el curso de su vida para siempre. La casa de doña Mercedes
resplandecía con la suave luz de la mañana cuando Valentina llegó para su encuentro. La anciana la esperaba en el jardín trasero, donde una mesa rebosante de frutas frescas, pan recién horneado y café humeante anticipaba una conversación importante. «Siéntate, hija», la invitó doña Mercedes. «Necesitarás fuerzas para lo que voy a proponerte». Mientras compartían el desayuno, la matriarca de los Galván le explicó su plan. Regresaría oficialmente a la administración del restaurante, justificando su decisión con la precaria situación financiera del negocio. Presentaría a Valentina como su asistente personal y consultora, una posición que le daría la autoridad necesaria para implementar cambios sin levantar demasiadas sospechas sobre su verdadera identidad. «Santiago se opondrá, por supuesto», advirtió doña Mercedes, «pero con los documentos que te mostré ayer no tendrá más remedio que aceptarlo o revelar sus planes de venta prematura». Valentina consideró cuidadosamente todas las implicaciones del plan. «Si me convierto en su asistente oficial estaré más expuesta», señaló. «Alguien podría reconocerme, especialmente ahora con la cumbre de inversión en la ciudad. Por eso necesitarás esto». Doña Mercedes le entregó una pequeña caja. En su interior, Valentina encontró un par de elegantes gafas de montura gruesa y una tarjeta de identificación a nombre de Valentina Itzel Montes. «Un pequeño cambio de imagen y un apellido simplificado pueden hacer maravillas», explicó la anciana. «Además, nadie busca a la brillante diplomática Iturriaga en la asistente de una restaurantera retirada». La lógica era impecable. Con un cambio sutil en su apariencia y un respaldo oficial para sus acciones, Valentina podría trabajar más efectivamente tanto en la salvación del restaurante como en la investigación del caso de su padre. Esa misma tarde, doña Mercedes hizo su entrada triunfal en el Mirador del Pacífico. Vestida con elegancia sobria y acompañada por Valentina, ahora con gafas y el cabello recogido en un moño severo, la fundadora del restaurante convocó a una reunión de emergencia con todo el personal. La reacción fue inmediata. Héctor, visiblemente sorprendido por la repentina aparición de su madre, alternaba entre la vergüenza por no haberle informado de la gravedad de los problemas y el alivio de no enfrentar la crisis solo. Xiomara, siempre pragmática, parecía cautelosamente optimista. El resto del personal mostraba diversos grados de confusión y esperanza. Solo Santiago Rivera mantenía una expresión pétrea mientras doña Mercedes explicaba la nueva estructura organizativa. Sus ojos se entrecerraron suspicazmente al escuchar que la señorita Montes tendría autoridad sobre las finanzas del restaurante. «Con todo respeto, Mercedes», interrumpió, «no podemos poner nuestras finanzas en manos de una desconocida. No sabemos nada sobre sus cualificaciones. Valentina tiene un máster en Administración Internacional y experiencia en reestructuración de negocios en crisis», respondió doña Mercedes con tranquilidad. «Y lo más importante, tiene mi absoluta confianza». La tensión entre ambos era palpable, pero finalmente Santiago cedió, al menos temporalmente. No podía oponerse abiertamente a la fundadora sin revelar sus verdaderas intenciones con la propiedad. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Valentina, ahora en su rol oficial como asistente y consultora, implementó rápidamente algunos de sus planes de revitalización. El menú fue actualizado, conservando los clásicos favoritos, pero introduciendo nuevas propuestas de Xiomara que utilizaban ingredientes locales de manera innovadora. La disposición del restaurante fue modificada para maximizar la espectacular vista al mar. El sistema de reservas se digitalizó y se establecieron alianzas con concierges de hoteles boutique del área. Cada cambio era pequeño en sí mismo, pero el efecto acumulativo comenzaba a notarse. La clientela aumentaba gradualmente y el ambiente en el restaurante recuperaba algo de su antigua energía. Incluso Héctor, inicialmente reticente a los cambios, empezaba a mostrar un cauto optimismo. Una tarde, mientras Valentina revisaba las reservas para la semana siguiente, Xiomara se acercó a su nueva oficina improvisada. «Tengo que admitirlo, señorita Montes», dijo enfatizando el apellido con una sonrisa cómplice. «Tus ideas están funcionando». Valentina levantó la vista sorprendida por el tono. Xiomara cerró la puerta tras de sí
y se sentó frente al escritorio. «No soy tonta, ¿sabes?», continuó la chef. «Nadie pasa de mesera a consultora de la noche a la mañana, a menos que tenga una historia interesante detrás». El corazón de Valentina se aceleró, pero mantuvo la compostura. «Todos tenemos historias, Xiomara. Algunas más complicadas que otras», asintió la chef. «No voy a preguntarte quién eres realmente o por qué te escondes, pero quiero que sepas que, sea cual sea tu secreto, estoy de tu lado. Has traído esperanza a este lugar cuando más lo necesitábamos». La sinceridad en su voz conmovió a Valentina. Xiomara, con su rudeza exterior y su corazón leal, se estaba convirtiendo en una aliada importante. «Gracias», respondió simplemente. «Por cierto, quería hablar contigo sobre una idea para un evento especial». Le explicó su plan para organizar una cena temática durante la cumbre de inversión turística. El Mirador del Pacífico podría ofrecer un menú degustación que destacara ingredientes sustentables de la región, alineándose con el tema de la conferencia y atrayendo a los participantes internacionales. Los ojos de Xiomara brillaron con entusiasmo ante el desafío culinario. Juntas pasaron horas diseñando el menú perfecto, combinando técnicas tradicionales mexicanas con presentaciones contemporáneas que sorprenderían a los comensales más sofisticados. Mientras colaboraban, Valentina no pudo evitar notar lo mucho que extrañaba este tipo de trabajo creativo y estratégico. Durante años, había organizado recepciones diplomáticas donde cada detalle, desde el menú hasta la disposición de los asientos, era una herramienta para facilitar negociaciones delicadas. Ahora, esas mismas habilidades estaban ayudando a salvar el Mirador. Esa noche, al regresar a su apartamento, encontró un mensaje de texto en el número que solo doña Mercedes conocía. «Necesito verte. Información importante sobre tu padre. Adrián». Valentina contempló el mensaje durante largo rato. Finalmente, respondió con una hora y un lugar: la playa desierta al amanecer. Si Adrián realmente tenía información sobre su padre, valía la pena el riesgo de encontrarse con él. Pero lo haría en sus términos, en un espacio abierto donde podría ver si alguien lo seguía. El amanecer tiñó el cielo de tonos rosados y dorados cuando Valentina llegó a la playa. Adrián ya estaba allí, contemplando el horizonte con expresión pensativa. Por un momento, la escena le recordó los tiempos en que habían sido amigos cercanos, confidentes en el complicado mundo diplomático. «Gracias por venir», dijo él al verla acercarse. «Mencionaste a mi padre», respondió ella sin preámbulos. «¿Qué sabes?». Adrián miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos, antes de extraer una memoria USB de su bolsillo. «Esto contiene documentos internos del ministerio sobre los contratos que supuestamente tu padre manipuló», explicó. «No es una prueba definitiva, pero establece un patrón de interferencia que no proviene de él, sino de alguien más arriba». Valentina tomó la memoria con dedos temblorosos. «¿Por qué me ayudas?». «Estás saliendo con Claudia Vega, la persona que más contribuyó a destruir la reputación de mi padre». Una sombra de culpabilidad cruzó el rostro de Adrián. «No estoy saliendo con ella, Valentina. Es una fachada», confesó. «Después de lo que le hicieron a tu padre, algunos de nosotros comenzamos a investigar discretamente. Claudia es solo un peón en un juego mucho más grande». Me acerqué a ella para acceder a cierta información. «¿Quién está realmente detrás de todo esto?», preguntó Valentina, intentando mantener a raya la esperanza que comenzaba a crecer en su interior. «Mauricio Alarcón, como sospechaba tu abogado», confirmó Adrián. «Pero no actúa solo. Tiene conexiones con ciertos intereses internacionales. Gente poderosa que quería eliminar a tu padre de las negociaciones del nuevo acuerdo comercial con Medio Oriente». La pieza final del rompecabezas comenzaba a encajar. Su padre siempre había defendido condiciones justas en los contratos petroleros con países árabes, a menudo en contra de presiones para favorecer a ciertos consorcios. «¿Por qué no llevaste esto directamente al abogado de mi padre?», cuestionó, aún cautelosa. «Porque no sabía si podía confiar en él», respondió Adrián con franqueza. «Y porque quería encontrarte primero. Desapareciste, Valentina. Nadie sabía si estabas bien o si...». Dejó la frase inconclusa. El dolor en su voz parecía genuino.
y Valentina sintió que algo de su frialdad hacia él comenzaba a derretirse. Necesitaba alejarme de todo, explicó. Reconstruir mi vida en mis propios términos. ¿Como mesera en un restaurante en problemas?, preguntó él con una leve sonrisa. Es más gratificante de lo que imaginas, respondió ella, sorprendiéndose a sí misma por la sinceridad de sus palabras. Aquí he encontrado gente auténtica que valora el trabajo duro y la lealtad. Caminaron por la orilla del mar mientras Valentina le contaba en términos generales sobre el mirador y sus planes para revitalizarlo. Deliberadamente omitió mencionar a doña Mercedes y su nueva posición como consultora. De hecho, dijo, recordando repentinamente el evento que estaban planeando, estamos organizando una cena especial para los participantes de la cumbre. ¿Deberías venir? ¿Con Claudia?, preguntó Adrián, levantando una ceja. Sería lo más natural dado tu complicado vínculo con ella, respondió Valentina. Además, podría ser una oportunidad para observarla en un contexto social. Acordaron que Adrián haría una reserva para la noche del evento. Mientras se despedían, él tomó su mano brevemente. Ten cuidado, Valentina. Hay mucho en juego. Si descubren que estás investigando activamente el caso de tu padre, sé cuidarme, le aseguró ella, retirando suavemente su mano. He tenido que aprender. De regreso en el mirador, Valentina se sumergió en los preparativos para el evento especial. Trabajaba incansablemente, coordinando cada detalle mientras discretamente revisaba la información que Adrián le había proporcionado por las noches, en la soledad de su apartamento. La memoria USB contenía correos electrónicos encriptados, memorandos internos y registros de reuniones no oficiales que, en conjunto, comenzaban a dibujar un patrón claro de conspiración contra su padre. No era suficiente para exonerarlo completamente, pero proporcionaba una base sólida para reabrir la investigación. A 3 días del evento especial, el Mirador recibió una llamada inesperada. Un grupo de empresarios internacionales, encabezados por Faisal Al-Rashid, uno de los más influyentes inversores sauditas en el sector turístico, solicitaba una mesa para la noche del evento. Aparentemente, habían escuchado sobre la renovación del restaurante y su menú enfocado en la sustentabilidad. La noticia provocó una mezcla de entusiasmo y nerviosismo entre el personal. Faisal Al-Rashid era conocido por sus estándares exigentes y su capacidad para impulsar o hundir negocios con una sola reseña en sus influyentes redes sociales. Es una oportunidad única, declaró doña Mercedes en la reunión de emergencia convocada para discutir la situación. Si impresionamos a Al-Rashid, podríamos asegurar no solo la supervivencia del restaurante, sino su retorno a la élite gastronómica de Baja California. Todos estaban de acuerdo, excepto Santiago, que expresó preocupación por los costos adicionales de preparar el restaurante para recibir a un grupo tan prominente. Su resistencia solo fortaleció la sospecha de Valentina sobre sus verdaderas intenciones con la propiedad. Los gastos quedarán más que compensados si logramos posicionarnos nuevamente en el mapa de la alta gastronomía, argumentó Valentina con firmeza. Finalmente, se decidió aceptar la reserva y hacer todo lo posible para que la experiencia fuera excepcional. Los siguientes días fueron un frenesí de preparativos. Xiomara perfeccionaba obsesivamente cada plato del menú degustación. Rodrigo seleccionaba cuidadosamente los vinos, incluyendo algunas botellas exclusivas de la bodega familiar. Elena entrenaba al resto de los meseros en los más finos detalles de servicio, y Valentina, coordinando todos los esfuerzos, no podía evitar sentir una creciente ansiedad. El nombre de Al-Rashid le resultaba vagamente familiar de sus días en la diplomacia. Revisando sus antiguas agendas digitales, que había mantenido encriptadas en una nube privada, confirmó sus sospechas. Faisal Al-Rashid había participado en algunas de las negociaciones, donde su padre había defendido firmemente los intereses mexicanos, a veces en directo conflicto con los del empresario saudita. Si la reconocía, todo su cuidadoso anonimato podría desmoronarse en un instante, pero cancelar o rechazar la reserva a estas alturas sería desastroso para el Mirador. Estaba atrapada en un dilema sin solución aparente.
La noche anterior al gran evento, mientras cerraban el restaurante tras un largo día de preparativos, Rodrigo se acercó a Valentina. Sin decir palabra, le ofreció una copa del mejor vino de su reserva personal. Se sentaron en la terraza, contemplando la luna que se reflejaba en el mar como un sendero de plata. «Estás preocupada por mañana», comentó él, no como una pregunta, sino como una observación. Valentina suspiró, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. «Hay mucho en juego», respondió simplemente. «Más de lo que todos sabemos, imagino». Rodrigo sonrió enigmáticamente. «¿Sabes lo que me gusta del vino? Que incluso una uva que ha soportado condiciones extremas puede producir el vino más extraordinario. A veces, son precisamente esas dificultades las que le confieren su carácter excepcional». La metáfora no pasó desapercibida para Valentina. Miró a Rodrigo, preguntándose cuánto sabía realmente sobre ella. Como doña Mercedes y Xiomara, parecía tener una capacidad innata para ver más allá de las apariencias. «Mañana, pase lo que pase», continuó él, «recuerda que no estás sola. Todos los que valoramos el Mirador estamos contigo». El gesto de apoyo, simple pero genuino, conmovió a Valentina más de lo que esperaba. Durante tanto tiempo había llevado sus cargas en solitario, acostumbrada a la desconfianza y el aislamiento. «Gracias», respondió con sinceridad, «por todo». Brindaron en silencio, sellando una alianza no declarada pero profundamente sentida. Mañana sería un día decisivo, tanto para el Mirador como para Valentina personalmente. Faisal al-Rashid podría ser tanto una amenaza como una oportunidad, dependiendo de cómo se desarrollaran los acontecimientos. Lo que ninguno de los dos podía imaginar mientras disfrutaban tranquilamente su vino era la magnitud del drama que se desencadenaría en menos de 24 horas, cambiando para siempre el destino del restaurante y de todos los involucrados. El día del esperado evento amaneció con un cielo perfectamente azul sobre San José del Cabo, como si la naturaleza misma conspirara para crear el escenario perfecto. Desde las primeras horas de la mañana, el personal de El Mirador del Pacífico trabajaba con una energía renovada y un propósito común: impresionar a los distinguidos invitados que esa noche podrían determinar el futuro del restaurante. Valentina llegó cuando apenas clareaba, llevando una muda de ropa elegante para cambiarse más tarde. Encontró a Xiomara ya en la cocina, supervisando la llegada de los productos más frescos: pescados recién capturados por pescadores locales, vegetales orgánicos de una granja cercana, hierbas aromáticas cortadas esa misma madrugada. «Dormí 3 horas, pero nunca me he sentido más despierta», comentó la chef con una sonrisa feroz mientras inspeccionaba un hermoso huachinango. «Esta noche, esos empresarios recordarán por qué la cocina mexicana es patrimonio de la humanidad». La determinación de Xiomara era contagiosa. A lo largo del día, todo el equipo trabajaba con precisión milimétrica. Elena y los meseros practicaban el servicio sincronizado. Rodrigo descorchaba con delicadeza las botellas de vino seleccionadas para que respiraran exactamente el tiempo necesario. Mateo, el bartender, preparaba infusiones artesanales para sus cócteles de autor. Incluso Héctor, generalmente distante en su papel administrativo, se había remangado la camisa para ayudar a pulir personalmente cada copa y pieza de cristalería. Solo Santiago permanecía apartado, observando los preparativos con expresión inescrutable. Su actitud reforzaba las sospechas de Valentina. Si el evento era un éxito, sus planes de vender la propiedad se complicarían significativamente. A media tarde, cuando los preparativos estaban ya muy avanzados, doña Mercedes hizo su entrada. Con la elegancia natural que solo otorgan los años y la experiencia, recorrió el restaurante dando su aprobación a los detalles y compartiendo consejos precisos que revelaban su profundo conocimiento del negocio. «Veo que has añadido flores de bugambilia en la decoración», comentó a Valentina mientras inspeccionaban los arreglos florales. «Es un toque que tu abuela Dolores habría apreciado. Siempre decía que las bugambilias traen buena suerte en las negociaciones importantes». La mención casual de su abuela, una forma sutil de recordarle a Valentina su verdadera identidad y linaje, le dio un inesperado impulso de confianza. Esta noche no sería solo la asistente de doña Mercedes o la mesera anónima,
sería una Iturriaga, enfrentando el reto con la misma dignidad que había caracterizado a su familia por generaciones. Cuando faltaba una hora para la llegada de los primeros invitados, el equipo se reunió para un último repaso y un momento de motivación. Doña Mercedes, en su papel de matriarca, dirigió unas palabras que calaron hondo en todos los presentes. El Mirador ha sobrevivido tormentas, crisis económicas y cambios en los gustos turísticos, dijo con voz firme pero cálida. Lo que nos ha mantenido a flote durante 4 décadas no son solo las vistas espectaculares o nuestra cocina excepcional. Es el corazón que cada uno de ustedes pone en su trabajo. Esa pasión es lo que nuestros invitados recordarán mucho después de haber olvidado el sabor exacto de nuestros platillos. Las palabras, sencillas pero profundas, resonaron especialmente en Valentina. Durante meses había estado tan enfocada en reconstruir su vida y limpiar el nombre de su padre que había olvidado algo esencial: la pasión por el trabajo bien hecho, independientemente del reconocimiento externo. Mientras se cambiaba al elegante vestido negro que había seleccionado para la ocasión, complementado con las gafas que ahora formaban parte de su disfraz, Valentina tomó una decisión. Esta noche sería ella misma, con toda la dignidad y el talento que caracterizaban a la diplomática que aún era, independientemente de su título actual. Los primeros en llegar fueron algunos participantes de la cumbre de inversión, atraídos por los comentarios positivos que comenzaban a circular sobre la renovación de El Mirador. Valentina los recibió con la soltura de quien ha navegado cientos de eventos diplomáticos, adaptándose perfectamente a su papel como representante oficial del restaurante. A las 8 en punto, Adrián Mondragón llegó acompañado de Claudia Vega. Él vestía un impecable traje azul marino. Ella, un vestido rojo que acentuaba deliberadamente su presencia. Valentina los recibió con profesionalidad, aunque no pudo evitar notar la mirada evaluadora que Claudia le dirigió, como si intentara ubicarla en algún contexto. «Encantada de conocerla, señorita», comenzó Claudia. «Montes, Valentina Montes», completó ella, sosteniendo su mirada sin parpadear. «Soy asistente de la señora Mercedes Galván y consultora del restaurante. Bienvenidos a El Mirador del Pacífico». Mientras los acompañaba a su mesa, Valentina sintió la mano de Adrián rozar discretamente la suya, entregándole una pequeña nota que ella deslizó hábilmente en el bolsillo de su vestido. El restaurante comenzaba a llenarse, vibrando con conversaciones animadas y el tintineo de copas. El ambiente era exactamente el que habían esperado: elegante pero no pretencioso, sofisticado pero acogedor. A las 8:30, el momento que todos esperaban y temían a partes iguales, Faisal Al-Rashid hizo su entrada, acompañado por un séquito de 6 personas entre colaboradores y socios. Alto, con una presencia imponente, acentuada por su tobe tradicional, modernizado con detalles contemporáneos, el empresario saudita irradiaba poder y sofisticación. Valentina se tensó imperceptiblemente mientras doña Mercedes se adelantaba para darle la bienvenida. Desde su posición ligeramente retirada, estudió el rostro de Al-Rashid, intentando determinar si la reconocería. Habían coincidido en solo 2 ocasiones durante negociaciones multilaterales y siempre en contextos formales donde ella era parte del equipo técnico, no la figura central. Cuando doña Mercedes la presentó como su asistente y consultora, Valentina extendió su mano con confianza controlada. «Ahlan wa sahlan, señor Al-Rashid. Bienvenido a El Mirador del Pacífico», saludó en español, deliberadamente evitando demostrar su dominio del árabe en este primer encuentro. Al-Rashid la estudió brevemente, con esa mirada evaluadora de quien está acostumbrado a tasar el valor de todo lo que encuentra. Por un momento pareció detectar algo familiar en ella, pero la impresión fue fugaz. «Su restaurante tiene una ubicación privilegiada», comentó en español con marcado acento mientras era conducido a la mejor mesa. «Veamos si la experiencia está a la altura del paisaje». La ligera condescendencia en su tono no pasó desapercibida para Valentina. Era el mismo tono que había escuchado muchas veces en mesas de negociación internacionales, ese sutil recordatorio de las diferencias de poder.
En el pasado, como diplomática, habría mantenido una neutralidad profesional. Hoy, como representante de El Mirador, sintió un impulso protector hacia el restaurante y su equipo que la sorprendió por su intensidad. «Estamos seguros de que superará sus expectativas, señor Al-Rashid», respondió con una sonrisa educada pero firme. «Nuestra chef, Xiomara Castellanos, ha preparado un menú que honra tanto las tradiciones culinarias mexicanas como nuestro compromiso con la sustentabilidad». A medida que avanzaba la noche, Valentina dividía su atención entre supervisar el servicio general y observar disimuladamente la mesa de Al-Rashid. El empresario se mostraba exigente, pero no abiertamente desagradable, haciendo preguntas detalladas sobre los ingredientes y las técnicas de preparación. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando, durante el tercer plato, un sublime pescado local en costra de chiles ahumados, Al-Rashid comenzó a conversar en árabe con uno de sus acompañantes. Valentina, que pasaba cerca en ese momento, captó fragmentos de la conversación. «Provinciano, pero no del todo desagradable», comentaba Al-Rashid, «aunque dudo que entiendan realmente el concepto de gastronomía de clase mundial en un pueblo pesquero». Su compañero rió discretamente, añadiendo, «Al menos la vista compensa lo rudimentario de algunas preparaciones. ¿Viste cómo servían el vino? Típico de quienes solo han leído sobre etiqueta, pero nunca la han vivido». Valentina apretó ligeramente los labios, conteniendo la indignación que sentía ante los injustos comentarios. Rodrigo había servido el vino con la técnica impecable que había aprendido en las mejores bodegas de Francia. Manteniendo la compostura, siguió con sus tareas, pero notó que los comentarios despectivos en árabe continuaban, bajo la seguridad de que nadie en el restaurante podía entenderlos. El clímax de la tensión llegó con el postre. Xiomara había creado una obra maestra, una reinterpretación contemporánea del tradicional pastel de elote, acompañado de un helado artesanal de nata con infusión de vainilla de Papantla y un delicado crocante de amaranto. Al probarlo, Al-Rashid hizo un gesto de apreciación, pero continuó su conversación en árabe. «No está mal para ser comida local, aunque por supuesto no se puede comparar con los postres de nuestro chef francés en Riyadh». Luego, dirigiéndose a otro de sus acompañantes, añadió en el mismo idioma, «Este lugar tiene potencial, como propiedad inmobiliaria. El terreno vale 10 veces más que este negocio. Deberíamos explorar la posibilidad de adquirirlo». Valentina, que en ese momento supervisaba el servicio de café en una mesa cercana, sintió que algo se quebraba dentro de ella. No solo estaban menospreciando el extraordinario trabajo de Xiomara y todo el equipo, sino que estaban evaluando El Mirador como una simple pieza en su juego de ajedrez inmobiliario. Fue entonces cuando ocurrió el incidente que lo cambiaría todo. Al-Rashid, haciendo un gesto descuidado mientras seguía conversando, derramó deliberadamente parte de su café sobre la mesa. Cuando Valentina se acercó rápidamente para ayudar a limpiar, él la miró con desdén. «Parece que su personal no está tan bien entrenado después de todo», comentó en español, lo suficientemente alto para que las mesas cercanas pudieran escucharlo. «En establecimientos de verdadera categoría, esto no sucedería». Luego, volviéndose hacia sus acompañantes, añadió en árabe, «Típico servicio mexicano. Sonrisas amables pero incompetencia básica. Por esto nunca progresarán como nación». El comentario tan profundamente ofensivo y tan injusto después del esfuerzo monumental que todo el equipo había realizado fue la gota que colmó el vaso. Valentina sintió una calma absoluta, esa serenidad cristalina que solo llega cuando se ha cruzado un punto sin retorno. Se irguió en toda su estatura y, mirando directamente a los ojos a Al-Rashid, respondió en árabe clásico impecable: «Lamento profundamente que el Señor considere que nuestra hospitalidad no está a la altura de sus estándares. Permítame asegurarle que en el Mirador del Pacífico valoramos tanto la excelencia en el servicio como el respeto mutuo entre culturas. Quizás, con el debido respeto, la verdadera sofisticación no se mide por la capacidad de criticar, sino por la habilidad de apreciar la autenticidad y el esfuerzo honesto». El rostro de Al-Rashid pasó por una sucesión de expresiones: sorpresa inicial, confusión, reconocimiento y, finalmente, una mezcla de vergüenza y cautela.
Sus acompañantes se quedaron paralizados, claramente mortificados al darse cuenta de que sus comentarios privados habían sido perfectamente comprendidos. Un silencio absoluto cayó sobre el restaurante. Incluso quienes no entendían el intercambio en árabe podían sentir el dramático cambio en la atmósfera. «Usted», comenzó Al-Rashid, estudiándola con renovada atención. «Nos conocemos, ¿verdad?» Valentina mantuvo la compostura, aunque su corazón latía acelerado. «Me temo que el señor está confundido», respondió regresando al español. «Soy simplemente una empleada de este restaurante que resulta haber estudiado lenguas semíticas en la universidad». Desde su mesa, Adrián observaba la escena con alarma evidente. Claudia Vega, a su lado, entrecerraba los ojos, su mente claramente trabajando para conectar las piezas. Doña Mercedes, percibiendo la tensión, se acercó con la gracia de décadas de experiencia en situaciones sociales complicadas. «¿Hay algún problema, señora Al-Rashid?», preguntó con amabilidad estudiada. Antes de que el empresario pudiera responder, uno de sus acompañantes más jóvenes, que había estado grabando discretamente partes de la velada con su teléfono, intervino nerviosamente en inglés. «No hay problema, señora. De hecho, estábamos comentando lo extraordinaria que ha sido la experiencia». Miró significativamente a Al-Rashid, como implorándole que no creara un incidente mayor. Al-Rashid, tras un momento de tensión palpable, pareció reconsiderar su posición. Con la habilidad de un hombre acostumbrado a navegar situaciones delicadas, recobró su compostura y asintió levemente. «En efecto, ha sido una velada memorable», concedió. «Su restaurante tiene más profundidad de la que anticipábamos». El resto de la noche transcurrió en una extraña calma tensa. El grupo de Al-Rashid se retiró poco después, dejando una generosa propina que parecía tanto un reconocimiento como una disculpa silenciosa. Cuando el último cliente abandonó el restaurante, ya pasada la medianoche, el personal del Mirador se reunió en la terraza. La adrenalina de la noche comenzaba a disiparse, dejando paso a una mezcla de agotamiento y euforia. «¿Alguien me puede explicar qué demonios pasó con Al-Rashid?», preguntó Héctor, que había notado la tensión pero no había entendido su origen. En un momento estaba comportándose como un patán, y al siguiente parecía como si hubiera visto un fantasma. Todas las miradas se dirigieron a Valentina. Ella sabía que había llegado el momento de la verdad, al menos parcial. No podía seguir ocultándose completamente después de lo sucedido. Le respondí en su idioma, explicó sencillamente. Al parecer, no esperaba que alguien aquí entendiera sus comentarios en árabe. «¿Hablas árabe?», preguntó Elena boquiabierta. «¿Qué estaba diciendo?». «Nada que valga la pena repetir», intervino Rodrigo, que había captado parte de la situación. «Lo importante es que Valentina puso a ese arrogante en su lugar y posiblemente salvó la reputación de El Mirador en el proceso». Xiomara, que había salido de la cocina para unirse a la conversación, estudió a Valentina con una nueva intensidad. «Eres mucho más de lo que aparentas, ¿verdad?». No era una pregunta realmente, sino una constatación. Valentina miró a su alrededor, a estos rostros que habían pasado de ser extraños a compañeros y, en algunos casos, amigos. Les debía algo de verdad. «Todos tenemos capas que no mostramos al mundo», respondió con cuidado. «Estudié lenguas y relaciones internacionales. Trabajé en ambientes donde esas habilidades eran valoradas, pero las circunstancias cambiaron y necesitaba empezar de nuevo. No era toda la verdad, pero era una parte significativa de ella, suficiente para explicar lo sucedido sin exponerse completamente». Doña Mercedes, que había permanecido en silencio, asintió con aprobación ante su respuesta medida. «Lo que importa no es quiénes fuimos, sino quiénes elegimos ser ahora», dijo la anciana con sabiduría, «y esta noche todos eligieron ser extraordinarios». La celebración que siguió fue sincera pero contenida, marcada por el cansancio de un día intenso y la incertidumbre sobre las consecuencias del enfrentamiento con Al-Rashid. ¿Sería un desastre para el Mirador o por el contrario el punto de inflexión que necesitaban? Lo que ninguno de ellos sabía mientras brindaban con el vino especial de la bodega de Rodrigo era que, en ese preciso momento,
El video del intercambio entre Valentina y Al-Rashid comenzaba a circular en las redes sociales, grabado disimuladamente por uno de los asistentes a la cena. Para cuando el sol saliera sobre San José del Cabo, la vida de Valentina y el destino de El Mirador del Pacífico habrían cambiado para siempre. La mañana después del enfrentamiento con Al-Rashid, Valentina despertó con el sonido insistente de su teléfono. Adormilada, alcanzó el aparato para descubrir una avalancha de notificaciones y llamadas perdidas. Con creciente alarma, abrió la primera notificación. Un mensaje de Rodrigo con un enlace y 3 palabras alarmantes. Necesitamos hablar. Ahora. El enlace conducía a un video en una plataforma social que ya acumulaba cientos de miles de reproducciones, titulado Mesera políglota humilla a empresario arrogante en su propio idioma. El clip mostraba el momento exacto en que ella había respondido a Al-Rashid en árabe y la subsecuente expresión de desconcierto del empresario. Aunque la grabación no revelaba su nombre completo, ni mencionaba su pasado diplomático, el simple hecho de que su rostro estuviera ahora circulando viralmente por Internet significaba que su anonimato cuidadosamente mantenido había quedado severamente comprometido. Con las manos temblorosas, revisó los demás mensajes. Doña Mercedes convocaba una reunión de emergencia en El Mirador a las 10. Luis Mendoza, el abogado de su padre, le había enviado un escueto «Llámame apenas veas esto». Incluso su madre, con quien mantenía contacto mínimo por seguridad, había escrito «¿Eres tú en ese video? Tu padre está preocupado». El último mensaje era de Adrián. «Claudia vio el video. Está haciendo preguntas. Ten cuidado». Valentina se vistió apresuradamente, intentando mantener la calma mientras su mente evaluaba las ramificaciones de lo sucedido. En el mundo hiperconectado actual, era cuestión de horas, quizás minutos, antes de que alguien la reconociera como la hija del embajador Iturriaga. Su cuidadosa reconstrucción estaba a punto de desmoronarse. Al llegar a El Mirador, encontró un panorama inesperado. Una pequeña multitud de curiosos se agolpaba frente al restaurante, intentando determinar si este era efectivamente el escenario del video viral. Varios periodistas locales tomaban fotos del exterior, mientras Héctor intentaba manejar la situación con evidente nerviosismo. Valentina se escabulló por la entrada de servicio, donde Elena la esperaba para escoltarla rápidamente al interior. «Es una locura», susurró la mesera veterana. «El teléfono no ha parado de sonar. Tenemos reservaciones para las próximas 2 semanas. Gente que quiere conocer a la mesera que habla árabe». En la oficina principal, el resto del equipo ya estaba reunido. Doña Mercedes presidía la improvisada asamblea con la serenidad de quien ha navegado muchas crisis a lo largo de su vida. Xiomara caminaba nerviosamente de un lado a otro, mientras Rodrigo observaba pensativo a través de la ventana. Santiago notablemente estaba ausente. «Ahí está nuestra celebridad», comentó Xiomara cuando Valentina entró, pero su tono carecía de malicia. Más bien, denotaba una mezcla de respeto y preocupación. «Yo no quería esto», se defendió Valentina, dejándose caer en una silla. «No sabía que alguien estaba grabando. Nadie te está culpando», la tranquilizó doña Mercedes. «Pero necesitamos decidir cómo proceder. Este video ha cambiado completamente nuestra situación». Rodrigo se apartó de la ventana para unirse a la conversación. «Por un lado, tenemos más publicidad de la que podríamos haber soñado», señaló pragmáticamente. «El teléfono no deja de sonar con reservaciones. El Mirador está nuevamente en el mapa, y por una historia que resuena con la gente, la empleada que defendió la dignidad del establecimiento frente a un cliente poderoso y arrogante». «Pero no soy solo una empleada, ¿verdad?», intervino Valentina, mirando directamente a doña Mercedes. «Solo es cuestión de tiempo antes de que alguien me reconozca como Valentina Iturriaga, la hija del embajador caído en desgracia». Un silencio tenso siguió a sus palabras. Finalmente, Xiomara habló. «Siempre supe que había algo más en tu historia», dijo cruzándose de brazos. «Nadie tiene tu porte y conocimiento sirviendo mesas en un restaurante en problemas. Pero ¿sabes qué? No me importa quién eras antes. Me importa quién has demostrado ser aquí, con nosotros». La franqueza de la chef conmovió a Valentina. Uno por uno, los presentes expresaron sentimientos similares.
Para ellos no era la hija del embajador, sino la persona que había trabajado incansablemente para salvar el mirador. El problema no es lo que pensamos nosotros, intervino Héctor, siempre práctico. Es lo que pensarán los demás cuando descubran quién eres realmente. ¿Cómo afectará eso al restaurante? Era una pregunta válida que nadie había formulado aún. El escándalo que había arruinado a su familia seguía fresco en la memoria colectiva. Si se revelaba su identidad, ¿la controversia perjudicaría al restaurante en lugar de beneficiarlo? Antes de que pudieran profundizar en este dilema, la puerta se abrió abruptamente. Santiago entró como una tormenta, agitando su teléfono en el aire. ¿Alguien me puede explicar qué diablos está pasando?, exigió. Tengo a Faisal al-Rashid al teléfono, solicitando una reunión privada con nuestra supuesta asistente de gerencia, quien aparentemente habla árabe clásico con fluidez. Todos se tensaron ante su tono acusatorio. Santiago continuó, dirigiéndose ahora directamente a Valentina. Siempre supe que había algo sospechoso en ti. ¿Quién eres realmente? ¿Y qué pretendes con este numerito viral? ¿Arruinar el restaurante? Doña Mercedes se puso de pie, enfrentando a su socio con una dignidad intimidante, a pesar de su estatura menuda. «Cuida tu tono, Santiago», advirtió. «Valentina ha hecho más por salvar el mirador en unas semanas que tú en años. Si estamos recibiendo esta atención inesperada, deberíamos aprovecharla, no atacar a quien la generó». ¿Aprovecharla? Santiago soltó una risa sarcástica. ¿Tienes idea del riesgo legal que corremos? Si este empresario multimillonario decide que fue humillado públicamente en nuestro establecimiento, podría demandarnos hasta la bancarrota, y eso sin mencionar las preguntas incómodas sobre por qué contratamos a alguien con una identidad aparentemente falsa. El argumento tenía suficiente peso para silenciar temporalmente incluso a doña Mercedes. En el incómodo silencio que siguió, todos contemplaron las posibles ramificaciones legales de lo sucedido. Valentina comprendió que había llegado el momento de tomar una decisión. Había huido durante meses, ocultándose del escándalo que había destruido a su familia. Pero quizás ahora, con la atención pública inesperadamente sobre ella, tenía una oportunidad de cambiar la narrativa. «Déjame hablar con Al-Rashid», dijo finalmente, irguiéndose con la postura que había perfeccionado en años de negociaciones internacionales. «Lo conozco de mi vida anterior. Sé cómo manejar esta situación». «¿Tu vida anterior?» Santiago entrecerró los ojos, sospechoso. «¿Quién demonios eres tú?» Valentina intercambió una mirada con doña Mercedes, quien asintió levemente, dándole permiso para revelar lo que considerara necesario. «Mi nombre completo es Valentina Iturriaga Montemayor», confesó sintiendo un extraño alivio al pronunciar su verdadero nombre después de tanto tiempo. «Antes de trabajar aquí, fui asesora diplomática especializada en relaciones con Medio Oriente en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hablo 5 idiomas y he negociado contratos internacionales que, probablemente, afectaron tus impuestos», añadió, permitiéndose un pequeño toque de orgullo. «Y sí, soy la hija del embajador Francisco Iturriaga, quien fue injustamente acusado de corrupción el año pasado». La revelación completa dejó a Santiago momentáneamente sin palabras. Los demás, aunque ya sospechaban que Valentina ocultaba un pasado significativo, parecían impresionados por la magnitud de lo revelado. «Dios mío», murmuró Elena, «por eso sabías exactamente cómo manejar a ese grupo de diplomáticos japoneses la semana pasada. Y por eso reorganizaste nuestro sistema de inventario con esa eficiencia burocrática», añadió Xiomara, con una media sonrisa de reconocimiento. Santiago, recuperándose de la sorpresa inicial, entrecerró los ojos con suspicacia renovada. «¿Y esperas que creamos que una ex diplomática de alto nivel decidió convertirse en mesera en nuestro restaurante por pura casualidad? ¿Qué es esto realmente? ¿Algún tipo de operación encubierta?» La paranoia en su pregunta habría resultado cómica en otras circunstancias. Valentina suspiró, comprendiendo que les debía una explicación completa. «Después del escándalo, mi familia lo perdió todo», explicó. «No solo bienes materiales, sino algo mucho más valioso, nuestra reputación. Aunque eventualmente se probó que mi padre era inocente, el daño estaba hecho.
Yo no podía seguir en el servicio exterior con la sombra de la sospecha sobre mí, y tampoco quería enfrentar las miradas de lástima o desdén. Necesitaba alejarme, reconstruir mi vida en mis propios términos. Hizo una pausa mirando alrededor del restaurante con genuino afecto. Encontré este lugar por casualidad y resultó ser exactamente lo que necesitaba. Un espacio donde podía ser valorada por mi trabajo, no por mi apellido o mi pasado. La sinceridad en su voz pareció tocar incluso a Santiago, quien se removió incómodo en su asiento. «Hermosa historia», concedió finalmente, «pero no resuelve nuestro problema actual. Tenemos a un empresario árabe potencialmente furioso, un video viral que expone a nuestra empleada y un restaurante repentinamente en el centro de atención. Por eso digo que me dejes hablar con Al-Rashid», insistió Valentina. «Conozco a hombres como él. Su preocupación no es legal, es de imagen. Ser visto como alguien humillado públicamente por una mujer, especialmente en su propio idioma, afecta su prestigio en círculos donde el honor masculino sigue siendo fundamental». «¿Y cómo piensas resolver eso?», preguntó Héctor genuinamente interesado. «Ofreciéndole una salida honorable que beneficie a ambas partes», respondió Valentina con la confianza de quien ha navegado aguas diplomáticas turbulentas antes. «Pero necesito carta blanca para negociar». Doña Mercedes no dudó. «La tienes», declaró con autoridad. «Santiago, fija esa reunión. Confío plenamente en la capacidad de Valentina para manejar esta situación». Santiago parecía querer protestar, pero la determinación en el rostro de doña Mercedes lo disuadió. Asintió tensamente y se retiró para hacer la llamada. Con esa decisión, la reunión se disolvió, cada uno volviendo a sus tareas con una nueva energía. El restaurante abriría en pocas horas, y con las reservaciones multiplicándose necesitaban estar preparados. Valentina se quedó un momento a solas con doña Mercedes. «Estás asumiendo un gran riesgo confiando en mí», comentó. La anciana sonrió con esa sabiduría que solo otorgan los años. «No es riesgo cuando conoces la calidad de la persona en quien confías», respondió. «Además, tu padre y yo tenemos historia. Él me ayudó una vez, hace muchos años, cuando el Mirador enfrentaba problemas con permisos internacionales. Nunca olvidé su integridad. La manzana no cae lejos del árbol». Esa tarde, mientras el restaurante bullía de actividad con más clientes de los que habían tenido en meses, Valentina se preparaba mentalmente para su encuentro con Al-Rashid, programado para el día siguiente. Revisó mentalmente estrategias de negociación, consideró diferentes escenarios y posibles resultados. Estaba tan concentrada en sus pensamientos que casi no notó cuando Adrián entró discretamente al restaurante. Se dirigió directamente hacia ella. Su expresión una mezcla de urgencia y preocupación. «Tenemos un problema», dijo sin preámbulos, conduciéndola a un rincón tranquilo. «Claudia ha informado a Mauricio Alarcón sobre tu paradero. Están considerando cómo utilizar esta situación para neutralizar cualquier intento de rehabilitar a tu padre». La noticia cayó como un balde de agua fría. Mauricio Alarcón, el arquitecto de la caída de su padre, ahora sabía dónde encontrarla. «¿Qué están planeando exactamente?», preguntó manteniendo la calma a pesar de la alarma que sentía internamente. «Aún no lo sé con certeza», admitió Adrián, «pero Claudia mencionó algo sobre asegurarse de que la historia correcta llegue a los medios. Creo que planean convertir tu video viral en una oportunidad para reforzar la narrativa contra tu familia». Valentina procesó la información rápidamente. Su mente, entrenada para analizar situaciones complejas, ya comenzaba a formular contramedidas. «Necesito adelantarme a ellos», decidió. «Controlar la narrativa antes de que puedan distorsionarla». «¿Qué estás pensando?». «Una entrevista exclusiva», respondió, la estrategia cristalizándose en su mente. «Mi historia en mis términos. No como víctima, sino como alguien que eligió reconstruirse con dignidad». Adriana sintió lentamente, considerando la propuesta. «Podría funcionar si encuentras al periodista adecuado, alguien con integridad, que no distorsione tus palabras». Valentina sonrió, pensando en una antigua colega de la universidad que ahora trabajaba para un respetado portal de noticias. «Creo que sé exactamente quién puede ayudarme». A medida que avanzaba la tarde, el plan tomaba forma.
Valentina contactó a su antigua compañera, quien inmediatamente reconoció el valor periodístico de la historia y acordó encontrarse con ella esa misma noche para una entrevista en profundidad. Mientras tanto, el video seguía acumulando millones de visualizaciones. Comentaristas en redes sociales debatían sobre la identidad de la mesera políglota, con algunos ya especulando acerca de su posible conexión con la familia Iturriaga. La presión mediática crecía por minuto. En medio de este torbellino, ocurrió algo inesperado. El teléfono personal de Valentina sonó con un número que no había visto en meses. Al contestar, la voz de su padre la saludó desde el otro lado de la línea. «Mi pequeña estratega», dijo Francisco Iturriaga con esa mezcla de orgullo y preocupación que siempre había caracterizado su amor paternal. «Parece que has decidido salir de las sombras». La emoción atenazó la garganta de Valentina. «No fue exactamente planeado, papá. Las mejores jugadas rara vez lo son», respondió él con esa sabiduría tranquila que siempre había admirado. «Pero una vez en el tablero, hay que mover las piezas con decisión». Conversaron brevemente, compartiendo actualizaciones sobre sus vidas separadas. Su padre había estado trabajando discretamente con Luis Mendoza, recopilando evidencia para limpiar definitivamente su nombre. La aparición viral de Valentina podría acelerar ese proceso, para bien o para mal. «Ten cuidado con Al-Rashid», advirtió su padre antes de despedirse. «Es un hombre orgulloso, pero también pragmático. Busca el ángulo que beneficie sus intereses comerciales». El consejo resonó en la mente de Valentina mientras se preparaba para la entrevista. Cuando la periodista llegó, ambas se acomodaron en la terraza desierta del restaurante, con el sonido del océano como telón de fondo. Durante las siguientes 2 horas, Valentina narró su historia sin autocompasión ni dramatismo. Habló de la injusticia sufrida por su familia, de su decisión de reconstruirse lejos del escrutinio público, del valor que había encontrado en el Mirador y sus empleados. Explicó cómo el incidente con Al-Rashid había sido simplemente su respuesta instintiva ante comentarios despectivos sobre personas que había llegado a apreciar. «No me considero una heroína», concluyó, «solo alguien que eligió defender la dignidad, tanto la propia como la de quienes me han acogido en tiempos difíciles». La entrevista sería publicada al amanecer, horas antes de su reunión programada con Al-Rashid. Una jugada arriesgada, pero calculada. Controlar la narrativa significaba moverse primero. Esa noche, mientras el restaurante cerraba tras otro servicio excepcionalmente concurrido, el equipo de El Mirador se reunió espontáneamente en la terraza. Compartieron vino, anécdotas y, por primera vez, Valentina se sintió completamente auténtica con ellos, sin secretos ni medias verdades. «Por la mesera políglota que salvó nuestro restaurante», brindó Xiomara levantando su copa. «Y por el restaurante que me salvó a mí», respondió Valentina, conmovida por la aceptación genuina que sentía a su alrededor. Bajo el cielo estrellado de San José del Cabo, mientras las olas rompían contra los acantilados, Valentina comprendió que, independientemente del resultado de su inminente encuentro con Al-Rashid o del desarrollo de la controversia mediática, ya había ganado algo invaluable. Un nuevo comienzo basado no en su apellido o credenciales, sino en conexiones humanas auténticas. Lo que no podía prever era que su reunión con Al-Rashid al día siguiente no solo cambiaría el destino de El Mirador, sino que abriría un camino inesperado hacia la redención pública de su familia. El amanecer en San José del Cabo trajo consigo una transformación. Cuando Valentina despertó, su teléfono ya vibraba incesantemente con notificaciones. La entrevista había sido publicada a primera hora y se propagaba con la misma velocidad vertiginosa que el video original. La diplomática que se reinventó como mesera, la verdadera historia detrás del video viral, encabezaba todos los portales de noticias nacionales. La estrategia había funcionado. El tono de los comentarios cambiaba visiblemente. Lo que había comenzado como mera curiosidad por una mesera políglota se convertía ahora en una historia de dignidad, resiliencia y reivindicación. Muchos comenzaban a cuestionar la versión oficial sobre el caso de su padre, recordando detalles inconsistentes que en su momento habían pasado desapercibidos.
Valentina se preparó con especial cuidado para su encuentro con Al-Rashid. Eligió un traje sastre en tono azul marino que había comprado para esta ocasión, uno de sus primeros gastos significativos desde que comenzara a trabajar en el Mirador. No era tan elegante como los que solía usar en sus días diplomáticos, pero proyectaba exactamente la imagen que deseaba, profesional, digna y segura de sí misma. Doña Mercedes la esperaba en el restaurante. El establecimiento permanecería cerrado durante la mañana específicamente para esta reunión. Luces exactamente como tu abuela Dolores cuando se preparaba para enfrentar al Consejo Municipal por los derechos de agua, comentó la anciana con aprobación. Esa misma mirada determinada. Espero tener también su éxito negociador, respondió Valentina, agradecida por la comparación. Rodrigo se acercó, ofreciéndole una pequeña taza de café. Para los nervios, explicó. Es un blend especial que preparo para ocasiones importantes. La infusión, intensa y aromática, tenía notas de canela y un toque de chile que despertaba los sentidos. Valentina lo agradeció con una sonrisa. El gesto sencillo reafirmaba lo que ya sabía. Tenía aliados leales en este lugar. A las 10 en punto, el lujoso vehículo de Faisal Al-Rashid se detuvo frente al restaurante. Para sorpresa de todos, el empresario llegó solo, sin el habitual séquito que lo acompañaba. Vestía un traje occidental impecable en lugar del tobe tradicional de la noche anterior, un detalle que Valentina interpretó inmediatamente como significativo. Esta sería una conversación de negocios, no cultural. Señorita Iturriaga, saludó formalmente al entrar, reconociendo abiertamente su verdadera identidad. O debería decir señorita Montes, según la interesante entrevista que he leído esta mañana. Ambos nombres me pertenecen, respondió ella con serenidad. Agradezco que haya aceptado esta reunión, señor Al-Rashid. Tras las presentaciones formales con doña Mercedes, pasaron a la terraza privada que habían preparado para la ocasión. Las vistas del mar de Cortés resplandeciente bajo el sol matutino creaban un ambiente de innegable belleza, un recordatorio silencioso del valor del lugar que estaban discutiendo. Una vez servido el café y con las formalidades iniciales cumplidas, Al-Rashid abordó directamente el tema. Su video me ha causado ciertos inconvenientes. Comenzó estudiando cuidadosamente su reacción. Mi posición en ciertos círculos requiere una imagen particular que ahora se ha visto comprometida. Valentina asintió comprensivamente. Entiendo perfectamente las complejidades de la imagen pública, señor Al-Rashid. En mi vida anterior, gestioné situaciones similares para diplomáticos de alto nivel. Hizo una pausa calculada. Por supuesto, nunca fueron filmadas y compartidas millones de veces. El comentario entregado con una ligera sonrisa logró lo que pretendía, relajar levemente la tensión. Al-Rashid incluso esbozó una sonrisa fugaz. Precisamente. Ahora enfrento preguntas incómodas. Mi familia, especialmente mi tía Farah, quien como quizás recuerde de las negociaciones en el Cairo, ocupa una posición destacada en los movimientos por los derechos de las mujeres en nuestro país, está particularmente interesada en mi explicación del incidente. La mención de Farah Al-Rashid era reveladora. La mujer era una figura respetada internacionalmente, conocida por desafiar estereotipos y abrir puertas para las mujeres sauditas en ámbitos tradicionalmente masculinos. Su tía siempre me impresionó como una mujer de principios inquebrantables, comentó Valentina. Recuerdo su elocuente intervención durante la Conferencia de Desarrollo Sostenible. Al-Rashid la observó con renovado interés, claramente sorprendido por su conocimiento específico. Evidentemente, su papel en aquellas negociaciones era más significativo de lo que aparentaba, concedió. Como el mío en este restaurante, podría ser más constructivo de lo que nuestra desafortunada interacción inicial sugiere. Con esa frase, la conversación giró hacia territorio más pragmático. Al-Rashid explicó que, tras reflexionar sobre el incidente y leer la entrevista publicada esa mañana, había reconsiderado su percepción tanto de Valentina como de El Mirador. Los negocios, señorita Iturriaga, se basan en reconocer valor donde otros no lo ven, declaró. Este establecimiento tiene un potencial que inicialmente subestimé,
enfocándome únicamente en su valor inmobiliario. El mirador es mucho más que su ubicación privilegiada, intervino doña Mercedes con suavidad pero firmeza. Es un legado cultural, un punto de encuentro entre tradiciones culinarias, y ahora, gracias a los recientes eventos, un símbolo de dignidad y autenticidad, precisamente los valores que mi fondo de inversión busca promover en sus proyectos de turismo sostenible, respondió Al-Rashid, revelando finalmente el propósito de su visita. No vengo a disculparme, señoras, vengo a proponer una asociación. La propuesta que siguió era tan inesperada como intrigante. Al-Rashid ofrecía invertir significativamente en el mirador, no para convertirlo en condominios como habían temido, sino para transformarlo en el buque insignia de una nueva iniciativa de restaurantes que celebraran la autenticidad cultural y la sostenibilidad gastronómica. Su chef Xiomara tiene un talento excepcional. Sus prácticas de abastecimiento local son ejemplares. Y ahora con la historia de la mesera diplomática, tienen una narrativa que resuena globalmente, explicó con el entusiasmo de un visionario. Podríamos convertir el mirador en un modelo para otros establecimientos similares en destinos turísticos que valoran su patrimonio cultural. Doña Mercedes y Valentina intercambiaron miradas. La oferta era tentadora, pero ambas reconocían que había más en juego que consideraciones financieras. ¿Y cuál sería mi papel en esta visión expansiva?, preguntó Valentina directamente. Al-Rashid sonrió, aparentemente complacido por la pregunta directa. Usted, señorita Iturriaga, sería la directora de Relaciones Internacionales de la iniciativa. Su experiencia diplomática, combinada con su reciente perspectiva desde las trincheras del servicio, la convierte en la candidata ideal para representar nuestros valores ante inversionistas y socios globales. La propuesta era astuta. Ofrecía a Valentina un camino para regresar a un rol similar al que había desempeñado antes, pero en sus propios términos y sin comprometer la nueva vida que había construido. Una oferta intrigante, respondió ella con cautela profesional. Sin embargo, hay asuntos pendientes que debo resolver antes de considerar nuevos compromisos profesionales. Específicamente, la completa exoneración de mi padre. Al-Rashid asintió comprensivamente. Estaba esperando que mencionara ese tema. «Quizás esto sea de interés para usted». De su maletín extrajo una carpeta con documentos que depositó cuidadosamente sobre la mesa. Durante años, mi empresa ha mantenido registros meticulosos de todas nuestras interacciones con representantes internacionales, incluidas aquellas con el subsecretario Mauricio Alarcón, quien nos abordó hace aproximadamente 2 años con una propuesta que, en retrospectiva, era altamente inapropiada. El corazón de Valentina se aceleró mientras examinaba los documentos. Eran registros de reuniones no oficiales, propuestas confidenciales y comunicaciones que establecían claramente cómo Alarcón había intentado manipular contratos internacionales para beneficio personal, precisamente aquello de lo que habían acusado injustamente a su padre. «¿Por qué no presentó esto antes?», preguntó, intentando controlar la mezcla de emociones que la invadían. «Los negocios internacionales requieren discreción, señorita Iturriaga. Intervenimos solo cuando es absolutamente necesario o...», hizo una pausa significativa, «cuando encontramos un aliado que merece nuestro respeto». Su comportamiento la noche anterior, defendiendo a sus colegas mientras mantenía una compostura profesional impecable, me recordó a su padre. Él también rehusó ceder ante presiones indebidas durante nuestras negociaciones, siempre priorizando el interés de su nación sobre las ganancias fáciles. La conversación se extendió por horas, detallando tanto la propuesta de negocio como la estrategia para utilizar la nueva evidencia. Al-Rashid, con sus conexiones internacionales, se ofrecía a respaldar públicamente la inocencia del embajador Iturriaga, aportando credibilidad adicional a la nueva evidencia. Cuando finalmente concluyeron, acordando reunirse nuevamente con los abogados y el resto del equipo del restaurante, Valentina se sentía simultáneamente agotada y energizada. Había llegado a la reunión esperando negociar una salida pacífica al conflicto. Salía con una alianza estratégica y la clave para la rehabilitación de su padre.
Has manejado esto magistralmente, comentó doña Mercedes una vez que Al-Rashid se hubo marchado. Como una verdadera Iturriaga. Y como una verdadera Galván, respondió Valentina, reconociendo cuánto había aprendido de la determinación y sabiduría de la anciana. Las horas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Luis Mendoza, el abogado de la familia, llegó para examinar la nueva evidencia. Adrián apareció con información adicional que había recopilado sobre las actividades de Alarcón. El equipo completo de El Mirador se reunió para discutir la propuesta de inversión. Santiago, inicialmente escéptico, quedó silenciado cuando doña Mercedes reveló que la oferta de Al-Rashid triplicaba el valor de la propuesta inmobiliaria que él había estado considerando secretamente. Xiomara estaba entusiasmada con la perspectiva de mayor libertad creativa y reconocimiento para su cocina. Héctor, siempre preocupado por la estabilidad, se mostraba cautelosamente optimista. Esa tarde, mientras Valentina coordinaba las múltiples conversaciones y planificaba los próximos pasos, recibió una llamada que iluminó su rostro con una sonrisa radiante. «¡Mamá! ¿Es verdad?», exclamó, escuchando atentamente antes de continuar. «¿Papá está reunido con el ministro ahora mismo? Increíble cómo cambió todo en 24 horas». La noticia se propagó rápidamente entre el equipo. El ministro de Relaciones Exteriores, presionado por la creciente atención mediática y la nueva evidencia emergente, había convocado al embajador Iturriaga para discutir su reincorporación inmediata al servicio diplomático, con plenos honores y disculpas oficiales. «Parece que tendremos que buscar una nueva consultora», bromeó Rodrigo, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de alegría por ella y tristeza por la inevitable separación. «No tan rápido», respondió Valentina. «Hay mucho que hacer aquí todavía. Además, la propuesta de Al-Rashid me permitiría combinar ambos mundos, la diplomacia internacional y mi compromiso con el Mirador». Era verdad. El modelo propuesto no requería que abandonara el restaurante que se había convertido en su refugio y ahora representaba su triunfo. Al contrario, elevaría el establecimiento a una plataforma internacional, permitiéndole utilizar tanto su experiencia diplomática como su recién descubierta pasión por la hospitalidad auténtica. 2 semanas después, el Mirador del Pacífico reabrió sus puertas con una celebración especial que captó la atención nacional. El embajador Francisco Iturriaga, completamente rehabilitado y nuevamente respetado, presidía la mesa principal junto a su esposa Carmela y doña Mercedes. Faisal Al-Rashid, acompañado por su influyente tía Farah, representaba el nuevo futuro internacional del restaurante. Periodistas de importantes medios cubrían el evento, fascinados por la historia de redención personal e institucional que simbolizaba. Valentina, vistiendo un elegante vestido que combinaba sobriedad diplomática con toques de colorido tradicional mexicano, se movía con gracia entre los invitados, personificando perfectamente su nuevo rol dual. Xiomara y su equipo habían creado un menú degustación que celebraba lo mejor de la cocina regional, con técnicas innovadoras y presentaciones espectaculares. Rodrigo había seleccionado vinos mexicanos excepcionales, sorprendiendo a los asistentes internacionales con la calidad y complejidad de la viticultura nacional. Durante el brindis oficial, doña Mercedes tomó la palabra primero, agradeciendo a todos los presentes y destacando el espíritu de resiliencia que había permitido a El Mirador renacer de sus cenizas. «Este lugar siempre ha sido más que un restaurante», declaró con emoción contenida. «Es un mirador en el sentido más profundo, un punto desde el cual contemplamos no solo la belleza del océano, sino nuestras propias posibilidades de transformación y crecimiento». Cuando llegó el turno de Valentina, todas las miradas se centraron en ella. La joven que había llegado meses atrás buscando anonimato, ahora brillaba con luz propia, sin necesidad de esconderse tras un apellido simplificado o un pasado omitido. «Hace exactamente 1 año, mi vida se desmoronó junto con la de mi familia», comenzó, su voz clara y serena. «Perdimos bienes materiales, posiciones y lo que creíamos más doloroso, nuestra reputación. Hoy comprendo que esa pérdida fue también un regalo,
pues me permitió descubrir quién soy realmente, más allá de títulos y apellidos. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a cada persona que había sido parte de su travesía en el mirador. En este restaurante encontré más que un empleo. Encontré a personas que valoran el trabajo honesto, la lealtad y la excelencia por encima de credenciales o conexiones. Xiomara, quien me enseñó que la pasión por el trabajo bien hecho es la mayor dignidad. Elena, cuya discreción y profesionalismo silencioso sostienen este lugar día tras día. Rodrigo, que me recordó que a veces debemos perder algo valioso para descubrir algo invaluable. Sus palabras, sinceras y emotivas, resonaban profundamente entre los presentes. Continuó agradeciendo a cada persona, reconociendo sus contribuciones tanto al restaurante como a su propio crecimiento personal. El mirador me enseñó que la verdadera dignidad no reside en los títulos que ostentamos o los salones que frecuentamos, sino en cómo elegimos enfrentar la adversidad, en cómo tratamos a quienes nos rodean, especialmente cuando creemos que nadie está mirando. Dirigió entonces su mirada hacia su padre, cuya expresión mezclaba orgullo paternal con profunda emoción. Mi padre me enseñó que la diplomacia no es solo un ejercicio de negociación entre naciones, sino el arte de encontrar un terreno común donde todos puedan mantener su dignidad. Esa lección nunca fue tan valiosa como cuando servía mesas en lugar de representar al país. Finalmente levantó su copa en un gesto inclusivo que abarcaba a todos los presentes. Por el mirador del Pacífico, un lugar donde aprendimos que a veces debemos perder de vista la costa para descubrir nuevos horizontes. Y por todos ustedes, que me ayudaron a comprender que no importa cuán lejos naveguemos, siempre podemos encontrar el camino de regreso a nosotros mismos, transformados pero íntegros. El brindis fue recibido con una ovación espontánea. La celebración continuó hasta bien entrada la noche, con música, conversaciones animadas y la sensación palpable de estar presenciando no solo el renacimiento de un restaurante, sino la consolidación de una comunidad unida por valores compartidos. En los meses siguientes, la visión se materializó con sorprendente rapidez. El Mirador del Pacífico se convirtió en el primero de una serie de restaurantes que celebraban la autenticidad cultural y las prácticas sostenibles. Xiomara, ascendida a directora culinaria, viajaba frecuentemente para entrenar a chefs en otros establecimientos, llevando su pasión por la cocina mexicana contemporánea a nuevas audiencias. Valentina dividía su tiempo entre la sede corporativa en Ciudad de México y el restaurante original en San José del Cabo, que seguía siendo su hogar emocional. Su padre, reinstalado como embajador pero próximo a jubilarse por decisión propia, la asesoraba ocasionalmente en negociaciones particularmente complejas. Mauricio Alarcón enfrentaba ahora una investigación formal basada en la evidencia aportada por Al-Rashid y complementada por documentos adicionales que Adrián había logrado recuperar. Claudia Vega, comprendiendo que el barco se hundía, había decidido cooperar con las autoridades a cambio de inmunidad parcial, revelando detalles adicionales de la conspiración. Una tarde, casi un año después del video que había cambiado todo, Valentina se encontraba en la terraza de El Mirador, contemplando el atardecer en compañía de Rodrigo. Su relación, inicialmente marcada por una cautelosa curiosidad mutua, había evolucionado hacia algo más profundo y complejo, una conexión basada en el respeto y la comprensión compartida de lo que significaba reconstruirse después de perderlo todo. ¿Alguna vez lamentas haber sido descubierta?, preguntó él, mientras compartían una botella de vino de la última cosecha de la bodega familiar. ¿Extrañas la simplicidad de ser solo una mesera anónima? Valentina consideró la pregunta cuidadosamente, observando cómo el sol se sumergía en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y púrpuras. A veces extraño la claridad que viene con tener responsabilidades simples y concretas, admitió. Servir una mesa, memorizar un pedido, entregar un plato perfectamente presentado. Hay una satisfacción inmediata en eso que no siempre encuentro en las negociaciones internacionales. Hizo una pausa, saboreando el vino y el momento. Pero no cambiaría lo que tenemos ahora, el impacto que estamos logrando, las vidas que estamos mejorando,
las tradiciones que estamos preservando. Todo eso vale la complejidad adicional. Rodrigo asintió, comprendiendo perfectamente el balance entre simplicidad y propósito que ella describía. Además, añadió Valentina con una sonrisa cómplice, siempre puedo ponerme el delantal y servir mesas cuando la nostalgia se vuelve demasiado intensa. Xiomara dice que nunca he perdido el toque. Rieron juntos, cómodos en la intimidad construida a lo largo de meses, de desafíos compartidos y pequeños triunfos celebrados. Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo nocturno, Valentina reflexionaba sobre el extraordinario viaje que la había llevado hasta ese momento. Había llegado a El Mirador buscando anonimato y un lugar para sanar sus heridas. Se marchaba con una identidad renovada, una misión clara y conexiones humanas que valoraba más que cualquier título diplomático. El restaurante, que una vez estuvo al borde del colapso, ahora prosperaba como centro de una filosofía que combinaba tradición e innovación, excelencia y accesibilidad, sabores locales y visión global. Y ella, que había temido que su carrera estuviera irremediablemente arruinada, ahora ocupaba una posición única que aprovechaba cada aspecto de su experiencia, tanto la diplomática formal como la duramente ganada en el servicio directo. Doña Mercedes, que se acercaba silenciosamente para unirse a ellos en la terraza, lo había expresado perfectamente durante la ceremonia de inauguración de la Fundación Educativa que ahora operaba en conjunto con el restaurante, ofreciendo capacitación y oportunidades a jóvenes talentosos de comunidades desfavorecidas. A veces, lo que parece el final de nuestro camino es simplemente una curva que nos lleva a un destino más hermoso que el que habíamos imaginado. Valentina levantó su copa hacia el horizonte, brindando silenciosamente por todos los caminos, tanto los planificados como los inesperados, que la habían conducido a este momento de plenitud, por las tormentas que había navegado y los puertos seguros que había encontrado, por el mirador del Pacífico, que le había enseñado a mirar más allá de las apariencias para descubrir el verdadero valor de las personas y las experiencias. Y sobre todo, por la lección más valiosa que había aprendido a lo largo de su extraordinario viaje, que la verdadera dignidad nunca reside en títulos o posiciones, sino en la integridad con la que enfrentamos cada desafío y en la humanidad con la que tratamos a quienes nos rodean, especialmente cuando creemos que nadie está mirando. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Valentina y el Mirador del Pacífico haya resonado en sus corazones. Como la protagonista de nuestro relato, todos enfrentamos momentos en que la vida nos desafía a reinventarnos, a mirar más allá del horizonte conocido para descubrir nuevas posibilidades. Para seguir este viaje de historias que celebran la resiliencia humana, la dignidad y la redención, hemos preparado una colección especial que pueden encontrar haciendo clic a su izquierda. Si esta narrativa les ha conmovido, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en este video. Cada día compartimos relatos únicos que exploran las complejidades de la vida, las segundas oportunidades y el poder transformador de las conexiones auténticas. ¿Qué les pareció el desenlace de Valentina? ¿Han vivido ustedes una experiencia de reinvención personal? Los invitamos a compartir sus reflexiones en los comentarios. Recuerden, como el Mirador del Pacífico, a veces necesitamos perder de vista la costa para descubrir nuestro verdadero potencial. Hasta nuestra próxima historia.